Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los socios de Enneagrama y todos los amigos de las afiliadas de Portugal, de Argentina y de Colombia, creo que andan por aquí. No sé si se conectaba alguien de Brasil también, pero bueno, en fin, bienvenidos todos y hoy me hace muchísima ilusión estrenar un nuevo espacio en la asociación. Se llama Conversaciones con Personas Notables y hoy tenemos el placer de estrenar este espacio con Rodrigo Urrutia Ichazo, que ha venido hoy a hablarnos de, bueno, de su experiencia. Él es sobrino de Óscar Ichazo, también autor de un libro donde recoge parte de estas experiencias. Y hoy nos va a ayudar a conducir el espacio, como otras veces, nuestro querido Pedro. Nos va a echar una mano para hacer llegar un poco, no sé si va a ser exactamente una entrevista, porque bueno, también él va a ir contando cosas y quien quiera preguntar o intervenir, va a ser el tema, creo que bastante fluido. Rodrigo, la verdad es que ha sido en ese sentido muy generoso y está encantado de interactuar con todos nosotros. Así que bueno, bienvenidos, espero que lo disfrutéis, seguro que lo disfrutaremos y muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Marga. Pues como decía Marga, efectivamente, esto no es formato entrevista o no tiene por qué serlo, porque lo que queremos es que podamos encontrarnos y que todos los que participéis tengáis la oportunidad de interactuar, preguntar ante la situación de hoy, que además yo creo que uno de los grandes misterios de la historia del Enneagrama es la historia inicial de Ichazo, cuando Óscar Ichazo mezcla el enneágono con las pasiones y da lugar a las primeras descripciones de los tipos de personalidad, ¿no? Como sabéis, muchos de los que estáis aquí estuvimos en la organización del Día Mundial del Enneagrama. Intentamos contactar con Arica para ofrecer un homenaje a Óscar. Y hace poco, pues moneando por internet, apareció este libro, Óscar Ichazo, El comienzo. Y claro, pues yo como lo compro todo, lo compré. Y uy, ¿y este señor que es sobrino de Óscar Ichazo querrá hacer lo que no quiso hacer el Instituto de Arica? ¿Querrá contarnos cosas de Óscar? ¿Querrá acercarnos su figura? En parte para conocerla porque no la conocemos y en parte también para una oportunidad desde aquí, de allá donde esté Óscar, mandarle nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Así es que pues empecé a escribirle emails, empezamos a cruzarnos emails y hoy está aquí con nosotros Rodrigo Urrutia Ichazo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Pedro, Margarita, es un placer el estar aquí junto a ustedes. Es un honor para mí que me hayan invitado y, valga la redundancia, doble honor el poder aperturar este espacio. Es una maravilla que se haya dado el espacio, que lo hayan creado el espacio. Pedro, realmente es una cosa muy linda y te deseo mucho éxito durante todo el espacio que van a tener, o sea, todos los invitados. Es una cosa muy linda en la que pues está destinada a nutrirnos con las experiencias de todos. Es una maravilla y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Un gran saludo desde aquí, desde mi corazón en realidad a todos ustedes. Muchas gracias. Uh-huh. Entonces, cualquiera de vosotros que quiera preguntarle algo a Rodrigo, simplemente levanta la mano y le vamos a ir dando paso, ¿no? Vamos a dejar que Rodrigo nos cuente un poco, Rodrigo, en breves palabras, el contenido de tu libro, tu historia con tu tío, rasgos generales, ¿no? Para ayudar a centrar quién eres y lo cercano que estabas a tu tío, y esa doble relación que tenías de familiar y posteriormente maestro, ¿no? Bueno, siendo un poco básico así dentro de lo que como tú dices, darle los matices a- a- al libro de la biografía de Oscar. El, el punto
fue hacer conocer esa parte de Oscar desde su niñez, su familia, y cómo fue él entrando dentro de todo el mundo de la filosofía y después llegando a la parte en la que él llegó, naturalmente sobre los enneagramas y varias cosas más. Es en realidad una historia que no se conoce porque la parte de Larica y de Oscar se la basa desde los 70, desde 1970, en la que funda el Arica en los Estados Unidos. Solo que no conocen, o la mayoría de las personas no conocen qué pasó del 70 antes, durante su niñez, su adolescencia, parte de su adolescencia hasta que ascendió como maestro. Eh, Todos esos matices, pues, hablándolos en el sentido de que, pues sí, mi tío, y tenía relación con mi tío naturalmente. Mi tío es o era una persona muy querida, muy amante de su familia, amaba mucho a su papá, a sus hermanos, y pues, ahí empezó, bueno, naturalmente mi tío tenía relación con él, y poco a poco fue desarrollándose, lo que le comentaba Pedro, eh, que durante los primeros entrenamientos en los que Oscar llegó, volvió de los viajes que hizo a Medio Oriente y donde empezó a hacer el, el modelo de la escuela Arica, que fue entre el 67 y 68. Y precisamente fundaron en la playa de Chinchorros, en Chile, en el 68, fundaron el Arica, con el primer grupo de Aricans, e hicieron el primer entrenamiento que se llamaba los 40 días, en los que el señor Claudio Naranjo le pidió a Oscar si podía participar con varios de sus alumnos en el desierto de Atacama, en Chile. Eh, Después de esos matices, y hay varios matices que naturalmente en este momento tal vez no me acuerde paulatinamente, pero si desean preguntarlos, estamos aquí Hay para una responder. cosa, una de las cosas, de las primeras cosas que me vino a la cabeza leyendo tu libro es la idea de que tu abuelo, el padre de Óscar, era militar, ¿no? Y la imagen que hemos tenido de Óscar, en parte muy autoritario como líder de su grupo, ¿tú crees que heredó el carácter militar de tu abuelo? ¿Había algo de influencia ahí o no? No, en realidad no, porque mi abuelo sí, militar, militar de buen rango, ¿no? Dentro del ejército boliviano y dentro del gobierno boliviano también. Eh, Era una persona, mi abuelo era una persona que, caramba, era un pan de Dios. En realidad, no sé cómo llegó a ser general, porque tenía, por inteligencia en realidad, porque ese nivel de militar drástico, autoritario, no, para nada, él no lo tenía en ese sentido. En realidad, lo que pasó con Oscar es los maestros que tuvo. Y uno de sus maestros más fuertes fue un maestro chino. eh, y eso es una anécdota que les voy a compartir, que viene directo de, de Oscar. Em, su, Van a notar que Oscar tiene varias fotos con un maestro asiático. Este maestro asiático su primer maestro asiático fue el guardaespaldas de Chiang Kai-shek, ¿no? Y yo me acuerdo en su casa en Hawái, cuando tuve la oportunidad de estar allá, vi las fotos de su maestro oriental,
Y era divertido porque el maestro tenía una sonrisa fantástica, mientras Oscar estaba en la parte de atrás con una cara, entonces me imagino que el maestro le estaba, pues entre broma y broma, digámoslo así, dándole palo, ¿no? Porque le estaba enseñando realmente fuerte. Y por ese lado, he empezado yo, pienso, ahora nada más que Oscar era de por sí, tenía un carácter bastante fuerte, muy fuerte, eh, autoritario en cierto sentido también, sí, pero era una persona muy comprensiva dentro de todos los sentidos y muy generosa también dentro de todos los sentidos. Pero esa parte un poco fuerte fue debido a sus entrenamientos, en especial con la parte de la parte asiática de los chinos, porque también Oscar tenía mucha práctica dentro de lo que era tai chi y manejo de energías del chi muy fuertes, muy interesantes. Una de las cosas que cuenta Claudio Naranjo de su encuentro con Oscar es algo parecido, cuentan también de Gurdjieff, que era distinto para cada persona con la que se encontraba, ¿no? Que no podías no podías esperarte siempre el mismo Oscar, que de repente con una persona era extremadamente dulce y con otra persona era extremadamente seco. Sí, exacto. Esa es la parte exacta. Esa parte viene de lo que generalmente Gurdjieff hacía con sus alumnos, porque lo que hacía Gurdjieff en sus alumnos era sacarlos del- de la mentalidad clásica, de un solo sopetón, dejarlos totalmente destanteados y desorientados. Y ahí les hacía entrar en conciencia. Entonces, la parte de Oscar es similar en cierto sentido, porque pues él tenía la capacidad o ya desarrollada la capacidad de tal vez ver un poco más allá de lo que nosotros podríamos ver. Naturalmente, tenía la experiencia sobre los enneagramas, sobre la personalidad, sobre los puntos. Lo que te comentaba es muy importante las partes de relación con la madre, relación con el padre, la relación con el medio ambiente. Entonces, cómo uno mismo se va proyectando y lo que ocasiona a nivel mental para entrar justo en algún tipo de algún enneagrama. Sí, me comentabas que parte del entrenamiento que tú recibiste de Oscar y que no has encontrado luego después en las ideas de Arica era esa idea de la influencia de la figura paterna, la figura materna, y cómo de alguna manera eso era un trabajo que había que hacer de limpiar el karma familiar, Exacto, ¿no? exactamente. Eh, Se lo llamaba limpieza de karma. Bueno, estamos hablando de lo que te comentaba, 20, 30, casi 40 años atrás. Entonces las terminologías pues fueron cambiando. En esa época se llamaba limpieza de karma. Ahora lo podemos llamar reprogramación mental o volver a programar nuestra mente, que en realidad desde nuestra niñez lo primero a lo que estamos expuestos, estamos en conciencia abierta y pura, y a lo primero que estamos expuestos es a las influencias de la mamá, del papá y del medio ambiente. Y todo depende cómo es la influencia de la madre, cómo es la influencia del padre, y ahí es donde se va relacionando. Por ejemplo, la influencia de la madre nos va a dar como resultado un instinto, y el instinto es de conservación. ¿Qué tanto estamos conservando nuestra propia persona? ¿Hasta qué punto medimos el peligro? Entonces se puede observar, por ejemplo, con madres sobreprotectoras, entonces la experiencia del hijo es que va a ser mucho más cuidadoso, mucho más temeroso de ciertas cosas. Y si hay carencia de madre, la parte en la que es el instinto de conservación, pues uno puede ver como hay personas, y esto lo puede ver personas que tal vez arriesgan mucho la parte de conservar su vida, conservar su cuerpo, tal vez, y ahí habría que anotar cómo fue la relación con la mamá. Ahora, vamos a la relación con el papá. La relación con el papá nos da un instinto de relacionarnos con las demás personas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una relación
con un papá que es amoroso, que pues está abierto con su hijo, es amoroso con su hijo en realidad. eh, por consecuencia, el hijo, esta persona, va a ser totalmente extrovertido, va a poder relacionarse muy bien con las personas. Ahora, si tenemos carencia de padre o carencia en ciertos sentidos de padre, pues para la persona va a ser más difícil el poder relacionarse con otras personas. Y ahí viene después el instinto que es propio de uno, el instinto del medio ambiente. Cómo nos conectamos con el medio ambiente, cómo encajamos dentro del medio ambiente. Pero ese instinto termina siendo influenciado de una o de otra forma por la madre y por el. Entonces, ahí es donde tenemos que volver a reprogramar la mente porque hemos tenido una programación involuntaria. Al nacer nosotros éramos computadoras en blanco, disco duro en blanco, y han empezado a llenarnos de información. Información que en su mayoría de los casos termina siendo contraproducente en el transcurso de la vida y nos da varios tropiezos. Entonces, lo primero, lo que decía Oscar, siempre lo primero, es limpiar la mente, dejar limpia la mente. Porque naturalmente lo que te comentaba Pedro, todos estos esquemas de mamá, del papá, del instinto de sintonía, de sintonizarse con el medio ambiente, nos crean patrones. Y estos patrones y esquemas mentales los vemos reflejados en los eneagramas. Me resulta muy sorprendente, Rodrigo, escucharte con una terminología tan clara, tan comprensible, cuando otros acercamientos que hemos tenido al Instituto de Arica tiene un lenguaje tan barroco, tan rebuscado, tan, ¿no? ¿Cuándo Oscar empezó a inventar palabras? Es divertido y dentro de la forma porque hay que tener en cuenta que también estamos hablando otra vez de hace 20, 20, 40 años, casi más de 50 años. Entonces, hay que, en esta parte también tenemos que tomar en cuenta los parámetros que se tenían en esas épocas. Y los parámetros que se tenían en esas épocas eran, pues, contenido muy, en vez de ser más claro y directo, ir al punto, pues lo adornaban, lo ponían un poco más pomposo, mm, y al terminar poniéndolo más pomposo se perdía la esencia y, y daba cierta relevancia. Pero el punto, al menos para mí, es no perder la esencia. De eso se trata. Porque podemos tener un ramo de flores gigante, hermoso, bellísimo, pero la esencia de la flor, la esencia del aroma se pierde si lo tenemos lejos puesto en una vitrina. Entonces, ¿de qué sirve tanta pomposidad? Pondremos ese punto si no queda claro a lo que vamos, al punto que queremos llegar. Absolutamente. Bueno, veo que nadie se anima a preguntar. Yo voy a seguir preguntando y una de las... hay varias leyendas acerca de la figura de Oscar, que no sé si son ciertas o no, si tú nos puedes corroborar. Cuentan que a la vuelta de sus viajes, Oscar estuvo una semana en coma antes de despertar y despertar iluminado y con la fórmula de la iluminación. Pues en realidad estuve en coma. Oscar se encerró y se encerró por una semana y media. Ujú, Y estaba en estaba en plenas prácticas de lo que aprendió durante sus viajes. Y pues ese es el punto, porque en realidad es uno de los puntos de un entrenamiento. Este entrenamiento, este training, se basa en quedarse completamente solo, totalmente solo, por lo menos una semana.
Y ahí vienen dos cosas, porque a uno al quedarse solo se queda solo con su mente. O te vuelves loco o sales iluminado. Que la Ujú, mente empieza a jugar. Y si no tienes el control mental necesario, eh, pues puede haber un desbalance. Y eso dentro del trading, y ese trading ya son trainings, son entrenamientos más fuertes, porque el que yo pasé al menos con Oscar en el 40 días era de 3 días, era el aislamiento de 3 días. Naturalmente, Oscar dentro de ese punto lo hizo más fuerte y pues, yo creo que fue conveniente según lo que lo hizo él por los maestros y las enseñanzas que él tuvo. ujú. Pero entonces no, o sea, No, lo del coma es leyenda urbana. no es leyenda urbana, de coma no. De que estaba consciente, sí. Ahora, tal vez trascendió a otros niveles, a otros estados de conciencia. Sí, Ujú. naturalmente, sí, es lo más seguro. Entonces, Pero otra coma de las no. leyendas, otra de las leyendas urbanas que circula por internet es que al salir de esa experiencia, em, Óscar afirmó que el conocimiento que iba a mostrar al mundo le había sido otorgado por el arcángel Metatrón. Sí, sí. Pues sí, esa parte, sí, me lo dijo Oscar, exacto. Em, Dentro de los planos existenciales a los que ha tenido que tener acceso Oscar, hay que tomar en cuenta una cosa, que el Arica se basa en su mayor parte, eh, en su mayor parte, en los arcángeles, dentro de los arcángeles. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, que tal vez lo tienen claro los aricanos, va desde este punto. No podemos decir de un 100% que un 100% tenga claro todo. Hay porcentajes. Un porcentaje tiene claro una cosa, otros tal vez dudas de otros y otros tal vez no lo tienen claro. Pero dentro de todo el punto de los arcángeles es un eneatipo el arcángel para relacionarlo con los puntos energéticos del cuerpo o chakras. Ujú, Entonces, por eso cada arcángel tiene su color, tiene su forma, por la relación de chakras y de centros. ujú. Y aparte de todo lo que trabaja con los arcángeles, también en algún momento en Árica fue muy importante el uso del tarot, ¿no? Sí, también tuvo su tarot, exacto, tuvo su tarot. Eh, el tarot de Larica, ese es más básico, es un tarot más básico en cualquier caso, que tenía la finalidad del simple tarot. No era mucho más trascendente. Dentro de lo que les podría decir que sí es trascendente, y personalmente, al menos para mí, es el tarot Osho-Zen, que fue hecho y escrito por una de las alumnas de Oscar. Ujú, Y el tarot Osho-Zen no es un tarot en el cual se pueda hacer la clásica lectura de tarot. Es un tarot taoísta, en la que da una comprensión más allá de lo mundano. ujú. Es una belleza, es una belleza. Es muy interesante que nos des este dato que no sabíamos, porque, claro, lo primero cuando uno dice el tarot Osho Zen, piensa que es un trabajo de Osho, ¿no? Sí, Y, exacto, pero no y, y de es un trabajo de repente una alumna de Oscar. Y de repente nos enfrentamos a dos modelos de maestro espiritual, ¿no? Osho con una marketing tremendo, con cantidad de productos, mientras que Ichazo, Arika, muy hermético, muy restringido, para comprar determinados materiales tienes que ser miembro de la escuela, ¿no? ¿Por Sí, qué crees, exacto. por qué crees que Oscar eligió ese modelo? Pues en realidad, volvamos a los tiempos en los que estaban viviendo. Por un lado, personalmente, mi opinión, cuidar los derechos de autor, más que todo.
porque era tal vez muy fácil, inclusive Oscar tuvo juicios con la Iglesia Católica sobre enneagramas, sobre los enneagramas, sobre, sobre los derechos de autor de los enneagramas. Me parecía un poco divertido que la Iglesia Católica esté metida con enneagramas y todo el asunto, pero sí, sí, tuvo y sí ganó los juicios Oscar sobre los enneagramas. Eh, y el ser parte y ese hermetismo, pues tal vez por dos formas. Una para cuidar los derechos de autor, que los tenía dentro de todo, y en una época donde pues salieron bastantes, era la época de la New Age. Ujú, Estábamos en la época de la New Age, y entonces habían bastantes personajes y el cuidar seguramente su trabajo, ujú, en cierto sentido. Y el volverlo hermético en ese sentido, pues tal vez para asegurárselo, digamos, en sentido, y también darle, tal vez darle una cierta relevancia, una cierta ujú, posición dentro de todo. Y pues sí, más que eso, porque el trabajo de los enneagramas básicos sí, tiene un trabajo extenso en los enneagramas, pero naturalmente dentro de los enneagramas es una parte y la siguiente parte es una parte que es totalmente metafísica y mística, en ujú, base de meditaciones, entrenamientos. Por ejemplo, la psicocalistenia que mencionabas es una maravilla, sí, exacto, la psicocalistenia. Pero la psicocalistenia, por ejemplo, está compuesta de hatha yoga, está compuesta de pasos de tai chi y está compuesta mucho y en realidad por pranayama, los ejercicios de respiración. Entonces es un compilado fantástico en el cual con 16 minutos uno está realmente está al 100%. Y era de la misma manera, de tener esa parte en un derecho de autor reservado, teniéndola en una escuela un poco, no un poco, bastante hermética dentro de ese sentido, tal vez le aseguraba, pienso y supongo, le aseguraba pues que no plagien su trabajo, ujú, supongo, dentro del ujú. sentido. Porque a mí también me deja un poco, ¿no? Y varios lo dejan, ¿por qué tanto hermetismo dentro de todo esto? Óscar fue pionero también en ir del sur al norte, ¿no? El año pasado, cuando celebrábamos el Día Mundial del Eneagrama con la comunidad latina, reivindicábamos que el eneagrama de la personalidad nace en castellano y es patrimonio cultural nuestro, aunque luego las personas que han ganado dinero, como decía Naranjo, son los americanos, ¿no? Pero es, pero es curioso que tanto Ichazo como Naranjo acabaron instalándose allí, ¿no? Bueno, Naranjo ya estaba, ¿no? Eh, ¿qué crees tú que cambió en Oscar cuando dejó el contacto con su tierra y se fue a tierra extraña? ¿Algo cambió ahí o no? Em, ¿Dejó en de la ser, forma, dejó de ser boliviano? ¿Se yanquilizó, se americanizó o no? pues no, no. Oscar siempre, de una u otra manera, siempre ha sido real, auténtico y original en ese sentido. El punto de los Estados Unidos va, otra vez vamos hace 40 años, la nueva era de New Age, estaba en apogeo en los Estados Unidos. Entonces, si hablamos a nivel comercial, el mejor mercado era ese, más que el latino. Estamos hablando de los años 70, 60, que en Latinoamérica estaba llena de dictaduras, perseguidos políticos, un montón de caos dentro de todo lo que era Latinoamérica, pues no era precisamente un lugar donde se pudiera expandir todo esto. Y Ujú, naturalmente, pues buscaron el señor Claudio Naranjo también y Oscar, pues, eh, el mejor lugar para poder expandirlo. Y naturalmente el mejor lugar donde tienen público interesado en el tema. ujú. Una curiosidad, ahora que has mencionado las dictaduras. Em,
¿Sabes qué opinión tenía Oscar del mundo de la política? Si una persona espiritual debía estar involucrada en política o debía pasar de la política. Eh, Hablaba sobre política, naturalmente. Me acuerdo en la última reunión que estuve en el 2005, por ahí, la reunión. Oscar habla sobre los temas de democracia, comunismo, sí, y socialismo. Y dentro de la democracia socialista, hablaba bastante sobre eso, pero sobre las estructuras mentales que atrae cada una. Ujú, Porque cada ideología política atrae una estructura mental que naturalmente está basada en un enneagrama. Y dentro de ese punto del enneagrama podemos darnos cuenta, notar y discernir todo lo demás de esa persona o de esa franja ideológica. ujú. O sea que la personalidad, que nuestro ego es una herramienta de manipulación por los políticos, ¿no? Oh, absoluto. Es genial y en todo el mundo, ¿no? Se da parejo. Ujú. Uno de los temas que plantea más curiosidad y que hemos oído distintas versiones es la relación entre Óscar y Claudio Naranjo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sabes tú de lo que pasó ahí? Bueno, eh, lo que tengo de conocimiento sobre el asunto es que en el 68, cuando Oscar fundó el Arica en Chile, allá de Chinchorros, con el primer grupo de aricans que eran chilenos, todos eran chilenos, eh, empezaron el primer entrenamiento del Arica, se llamaba el 40 días. Eran justo los 40 días y los empezaron, como te comentaba, en el desierto de Atacama. Es ahí donde el señor Claudio Naranjo toma contacto con Oscar y le pide que él y una serie de sus alumnos tomen cursos con ellos, tomen cursos con Oscar, en todo el 40 días. Y ahí es donde tuvo ese acercamiento, señor Claudio Naranjo con Oscar, y pues de una o de otra manera, también eso lo leí en varias entrevistas con el señor Naranjo, en las que Oscar pues, funcionó o hizo el de maestro del señor Naranjo, entrenándolo dentro de eneagramas y dentro de los otros trainings que están en el 40 días, que son varios entrenamientos, unos encargados, dirigidos hacia el eneagrama, y otros, naturalmente, como la psicocalistenia, dirigidos hacia el cuerpo, y otros dirigidos hacia temas de conciencia. Ujú. Pero no sabes por qué se separaron, por qué dejaron de trabajar juntos. Bueno, al finalizar el training, al finalizar los 40 días, pues señor Naranjo, el señor Naranjo, pues volvió con sus alumnos a continuar su, eh, su, su trabajo, naturalmente, y Oscar continuó su trabajo. Pues digámoslo así, es como decir pues, dos estrellas de rock, ¿no? No podían trabajar juntas, cada tipo, ¿qué te puedo decir? Elvis Presley con John Lennon. Eran dos estrellas y cada uno tenía su forma. Ujú. Por eso generalmente no creo que entran juntos. Sin embargo, cuando Naranjo publica su primer libro, Las estructuras de los eneatipos, o algo así creo que se llamaba, em, hay una carta de Óscar a la escuela alegrándose porque no esperaba que Naranjo le reconociera tanto mérito sobre la paternidad de aquellas ideas, ¿no? O sea, no, había desconfianza cuando se separaron y sin embargo, pues Naranjo siempre reconoció la originalidad del trabajo de Óscar, ¿no? Y no Sí. llegó la sangre al río entre aquellas estrellas del rock, pero lo cierto es que tampoco se volvieron a Ah, no, reunir, ¿eh? exacto.
¿no? Exacto, sí, tienes toda la razón en Mm. ese punto. Es así Na- tal y cual. Naranjo generó su propia organización, muy Exactamente. distinta, ¿no? Muy distinta la organización de Claudio Naranjo a la organización de Arica, Ujú. con mucha más expansión territorial por más Claro. sitios, mucho más abierta, ¿no? Más pública, exactamente, sí. Ujú. Sí, 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 claro que sí. Te voy a hacer una pregunta personal que es una curiosidad mía, Claro, porque claro. hablas de que Oscar tuvo una hija, tu prima. No sé si tu prima está viva o no, si tienes contacto con ella. Pues sí, sí, Oscar en su primer matrimonio tuvo a Carolina, mi prima hermana, y pues, Carolina creo que ya no tengo contacto con ella hace mucho, mucho tiempo, porque Carolina en realidad se casó con un canadiense y fueron a radicar a Canadá. Entonces llegaban a Bolivia de vez en cuando y de vuelta a Canadá y ahí se perdió contacto en realidad con mi prima. Ujú, Mira, porque Carolina tiene dos hijos más, que son mis sobrinos en realidad, ujú. exactamente. Y, y tienes contacto con tu tía Sara, con la Pues última mujer de Oscar. no, 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 ya no tuve No has ella. podido hablar, no has hablado con ella después del fallecimiento de Oscar. Pues mandé una carta, sí, mandé una carta, un mail, mm, primero que nada con las condolencias necesarias, ¿no? De una otra manera, mi esposo. Y pues no, después no recibí ninguna contestación de Sara. Como nosotros. No. Exacto. Debemos de tener la dirección de email equivocada. Sí. Tendrá sus razones o sus motivos. Instituto de Arica, estáis absolutamente invitados a interactuar con la comunidad internacional del Enneagrama a través de este medio Oh, o de cualquiera. Eh, os reclamamos vuestra a cualquier miembro de la participación. ARICA. ¿Verdad? En cualquier caso, yo vendría a ser miembro de la ARICA, Ujú. pero yo estoy aquí. Sí, En cualquier caso. de hecho, la Asociación Española de Enneagrama tuvo contacto en su momento con un miembro de Arica, con Tato Gómez, y tuvimos un Tato Gómez. entrenamiento con él y le tuvimos invitado en un congreso y, y en algún momento él también se desvinculó de Arica y parece ser que en Arica no sentó bien que Tato hubiese sido tan abierto con nosotros, no hubiese compartido tanta información que no debe haber compartido información. Alguno de los asistentes a la formación colgó en redes sociales alguno de los pilares y inmediatamente le escribieron de Arica diciendo que eso no se podía compartir. Y, y Tato fue tan generoso que nos mostró algo que todavía sigue siendo un misterio, que es el famoso escarabajo de Arica. Ah, el escaraba. Exacto. ¿No? Que es como dos enneagramas enfrentados, uno hacia arriba y otro hacia abajo, formando la figura de un escarabajo. El escaraba, así se los voy a comentar, eh, tiene como base la contraparte del eneagrama. El eneagrama de las pasiones tiene una contraparte, otro eneagrama que se va trabajando. Este es un eneagrama de pasiones que es bajo y el otro es a un nivel alto. Entonces, se va trabajando en los puntos, ¿no? Vamos del punto uno, el punto uno de las pasiones a ese otro punto, y de ese punto se trabaja hacia los niveles energéticos del cuerpo en el chakra. Cada punto, por eso son 9 puntos, entran en los 9 puntos principales de los chakras. Se hablan de 7 chakras, ¿ok? Pero en realidad existen más de 120 chakras en el cuerpo. Y estamos hablando de los 9 que vendrían a ser los principales ligados al eneagrama. Cada punto del eneagrama tiene su base en los centros energéticos y el escarabajo es la contraparte de los eneagramas. Para aclarar, para, por ejemplo, si tenemos en un nivel de pasiones enojo, odio o rabia,
En el otro lado tenemos el contrario. Entonces, en este nivel contrario, esta parte está dirigida a un nivel, a un punto energético en el que uno va meditando, dando afirmaciones dentro del yo soy, Ujú, y es el clic hacia la mente. ujú. Va cambiando la estructura mental. Y quizá esto tenga que ver, ¿no?, con esos otros maestros que tuvo Oscar, aparte de los asiáticos, que eran los sufis y el Los trabajo de sufis, los latifas, y, ¿no? exactamente, naturalmente que sí, exactamente. Eh, ¿Guardó el contacto con sus maestros? Pues sus maestros ya trascendieron después de que Oscar iniciara el Arica, ya fueron trascendiendo, pues poco a poco, porque ya eran bastante Ujú. mayores. Eran bastante. Nos corrigen en el chat que es lataif y que latifa es otra cosa. En realidad pues, es fascinante las anécdotas que tiene Oscar sobre sus viajes, en especial en Afganistán. Es una cosa muy fuerte. En Afganistán se le entregó eh, lo que los sufis llaman la energía de la Barakat. Eh, es sorprendente porque después de que le entregaron esa energía, lo cuento como anécdota y en el libro, son 16, y esta es una anécdota que Oscar me contó a mí. Son 16 sabios en los que lo llevaron, 16 personas de muy mayores, en una cueva en Afganistán, donde se le entregó la energía de la Barakat. Esta energía de la Barakat es una energía que es como un motor a nivel vibracional mundial. Esto lo hablo y lo comparto como experiencia, naturalmente. Eh, Es un poco notable que después de que Oscar se fuera de Afganistán, a la semana entran los rusos a invadir Afganistán. Es un poco notable dentro de esa parte. Y estuvo otra serie de maestros muy, muy reconocidos dentro de su medio, en los cuales Oscar no hablaba mucho de ellos. No hablaba mucho de ellos, pero se puede notar en el trabajo que ha hecho. Es inevitable ver los paralelismos entre los orígenes del trabajo de Ichazo y Gurdjieff. Oh, sí. Sin embargo, él siempre afirmó, ¿no? Oscar afirmó: "Yo soy el inicio de una nueva tradición", decía él. ¿Le molestaba que le compararan, que establecieran comparaciones con Gurdjieff? Pues, en realidad creo que Oscar, por su parte, es, es, es por este lado. Todos somos únicos en nuestro sentido. Y el comparar a uno con otro, pues, es un poco, no muy relevante, digamos, comparar a tal persona con tal persona. Tal vez puede ser un poco parecido o salió de ahí, pero compararlo es el punto de comparación, tal vez un término un poco mal empleado, digámoslo, en ese Ujú, sentido. Pero, o tal vez eso fue lo que también pues, desencadenó que Oscar quería mantener su individualidad. ujú. Ahora, sobre que él es la nueva tradición dentro del sentido, pues lo fue, sí, porque nos dio los puntos y los eneatipos al eneagrama, complementó el trabajo de Gurdjieff. Ujú, Por ese lado, ujú. diríamos que sí. Nos cuenta Fabricio que en Afganistán Oscar estuvo con el Sheikh Abdullah ad-Dagestan y pregunta que si tienes la misma versión con el Sheikh Sarafuddin y el Sheikh Abdullah. Jo. Sí, sí, es sorprendente. Tuve la oportunidad de conocer a sus hijos, a uno de sus hijos en la reunión del 2005. Fueron, fueron toda una comitiva de árabes y bueno, bárbaros, bárbaros, bárbaros. Oscar me decía sobre justamente este personaje y cómo
sus hijos, en línea directa, él era una persona ascendida. Y me decía así, como anécdota se los comento, me decía, ves ahí, ves a sus hijos, ¿eh? Son de la misma línea en ascensión. Caramba, a mí me dejaba nomás que, estaba en pleno aprendizaje, estaba con los ojos así grandes, mirando para todos lados, ¿no? Pues sí, sí, en realidad sí, Ujú. es lo que le comentaba, referente a personas muy notables. Hemos hablado de tu libro, Óscar, desde el comienzo, pero no hemos hablado de tu otro libro. No sé si nos quieres contar algo de Claro, ese otro libro. Gaby, gracias. Mira, este otro libro, justo lo que te comentaba, son notas que he tomado, una serie de notas, un montón de libretas de notas que he tomado desde mis 13 años en los que Oscar empezó a enseñarme directamente. Y dentro de esas primeras notas es justamente el libro. Las primeras enseñanzas para poder continuar con el camino del eneagrama. Como te decía, en este libro, ahí es donde tomo la primera parte, que son las relaciones con la mamá, las relaciones con el papá, las relaciones con el medio ambiente, y cómo esa parte, cómo toda esa influencia ocasiona en nosotros una personalidad que no es real, no es una personalidad real. Terminamos teniendo una máscara ante el medio ambiente. Somos unos hacia un lado y somos otros hacia otro lado. Y eso crea dicotomía. Y al tener esa parte, naturalmente vamos a entrar a puntos de los eneagramas. Siempre vamos a saltar algún punto de eneagrama o algún eneagrama porque es un mapa de nuestro cerebro, es un mapa de nuestra conciencia, de nuestro ser. Son mapas. Dentro de todo, y ahí vamos, en la que al volvernos o al convertirnos debido a influencias externas en algo que originalmente no somos por esencia, ahí viene la parte, ¿qué tan real es la realidad? Pues, ¿qué tan real es la realidad? Pues sí es real, aquí estoy yo real, yo estoy aquí, esto es real. Ok, entonces si definimos la realidad como realidad, ¿podríamos definirnos nosotros como reales? Sí, soy real. Pero ¿real en qué sentido? Porque tal vez, por ejemplo, en la mañana nos despertamos silbando, cantando, esa es una realidad. Pero a los 5 minutos, 10 minutos estamos enojados y furiosos, y es otra realidad. Y después pasa tal vez 2 horas, 3 horas y estemos en otra situación y en otra situación y estemos saltando en puntos de los eneagramas, al final de cuentas no somos reales, no somos reales. Porque constantemente estamos pasando de realidad en realidad, de realidad en realidad. Y lo que Oscar me decía, que la única realidad es estar en el aquí, en el ahora, consciente, en absoluta conciencia. Y ese es el punto de la vida, llegar a la conciencia absoluta. Naturalmente, mi libro trata de esas notas que me dio Oscar, que me instruyó Oscar. Y la primera parte es limpiar la mente. Que si no tenemos la mente limpia, si seguimos permitiendo que nuestra misma mente nos ponga trabas, por ejemplo, cuando una persona está haciendo o está hablando de otra persona, la mente tiende a bloquearse, a cerrarse inmediatamente. Pero al cerrar la mente, ¿por qué se cierra la mente? Porque no está aceptando ciertas verdades que su conciencia le dice que sí son verdades. Entonces, ese cerrar de la mente se lo puede inmediatamente ver en un eneagrama y ver a qué puntos va a saltar dentro del eneagrama. Pero eso no es saludable para la persona, porque la persona al cerrarse y al tratar inconscientemente sabe lo que está pasando, pero hacia el otro, hacia lo externo, lo está negando.
entonces está causando un veneno dentro de su propia conciencia y dentro de su propio ser. Lo primero que nada es limpiar la mente, Ujú. reprogramar la mente. Yo me lo voy a comprar porque no sabía que había ideas de Oscar ahí, porque el título no ayuda a sospechar que tiene que ver con Oscar. Pues en realidad, sí, exacto, porque eso de programémonos para ser felices, era justo lo que Oscar siempre me decía. El punto de la vida es estar en un estado perpetuo de felicidad, Ujú. perpetuo, y ser reales dentro de ese estado. Entonces entramos en un estado de realidad sin variantes de emociones. Eh, y naturalmente, bueno, el título ahí era pues programándonos para ser felices, sacando la basura, y al sacar la basura de programaciones que solamente nos van a tirar hacia atrás y reprogramar nuestra mente en cosas que nosotros queremos para nosotros mismos, pues las veamos convenientes, pues todos los demás procesos van a ser más fáciles y más simples. Naturalmente, ese libro, claro, ese libro está hecho en base de todas las enseñanzas que Oscar me dio y los he ido sacando de los borradores que tengo de, de tantos años de Ujú. práctica y enseñanzas de Oscar. Sí, esa es la primera parte de un libro. Estoy, pues, Dios mediante, viendo de hacer la otra parte, porque esta parte es limpieza de la mente. Naturalmente están ahí los eneagramas y ciertos puntos, pero la otra parte es justo esa parte de la contraparte de los eneagramas y cómo cada eneagrama se conecta con los centros energéticos en el cuerpo. Pero no podría haber una comprensión clara dentro de todo eso si aún tenemos ciertos condicionamientos mentales. Y si hay un condicionamiento mental, nos va a obligar de una o de otra manera a no comprender ni asimilar bien todo lo nuevo que pueda venir. Ujú. Fantástico. El chat se está calentando, pero por fin alguien se ha animado a levantar la mano. Muchas gracias, Cris. Cris Bolívar, Rodrigo Urrutia Echazo. Adelante. ¿Cómo Hola, está, Cris? Mucho gusto. ¿qué tal? Un placer escucharte. Hemos Totalmente. hablado de maestros orientales, pero en la línea de los sufís, básicamente, Naqshbandi, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto, porque yo eso lo desconozco, pero hasta qué punto hay maestros budistas, porque en lo que dices, obviamente, tal como está dicho, es más budista que sufí, incluso, ¿no? Respecto a la felicidad, respecto, bueno, en fin, etcétera, ¿no? ¿Algo que nos puedas contar ahí? Pues en realidad, y me voy a basar en lo que comentaba Pedro, eh, no se puede decir que un enegrama está puesto a otro gramo y otro enegrama está entrado dentro de otro gramo si todos estamos juntos dentro de una misma esencia. El budismo tiene como esencia, naturalmente, el limpiar la mente, el llegar al nirvana, el autoiluminarse y el dejar atrás el sufrimiento, el no sufrir. Esa es la esencia del budismo, digámoslo de esa forma. Y la esencia del sufismo, básicamente, es la misma, porque dentro del sufismo encontramos que dentro de las prácticas y eso se encuentra dentro de las danzas sufis. Una de las danzas sufis que es una maravilla dentro de la Wicca se me va a venir la danza sufi, una danza sufi, muy interesante. Y llega a un estado de dicha. En plena danza, se llega a un estado de dicha completa, en el cual estamos volviendo a entrar, es como si se entrara a una meditación mahayana budista profunda, se vuelve a ese mismo estado de dicha. Y de eso se trata, entrar en el estado de dicha, estar y mantener ese estado.
Eso es lo que Oscar decía, mantén el estado, entrar en estado. Oscar eso decía, entrar en el estado. Y entrar en el estado es en el estado de dicha, de felicidad. Espero haber contestado la pregunta. Yo creo que lo que quería saber Chris en concreto, pero bueno, es si Oscar tuvo específicamente maestros budistas sobre el trabajo de meditación o sobre el trabajo del desapego, no sé. Pues personalmente no sabría decirles si los tuvo o no los tuvo, pero por todo el compendio que tiene el Arica en todos los sentidos, pues tiene una gran parte budista, sí. Es una gran parte budista, es innegable. Ahora, que personalmente no sabría decirle si tuvo algún maestro. Naturalmente tuvo que tener algún maestro de otra forma, pero claro, Pues alguien más quiere levantar la mano. Venga, que estáis muy tímidos hoy, ¿eh? Si no, yo os sigo preguntando. Pues continúo con cualquier Me- pregunta que deseen que pueda responder. me Estoy hago- abierto a cualquier pregunta, estoy totalmente abierto a cualquier pregunta. Pedro Victoriano ha escrito en el chat también. Sí, pero no es una pregunta. Ah, Victoriano dice, de acuerdo a la personalidad y aún más el tipo es un constructor del que nos desidentificamos y liberamos. Por eso debe pervivir, para eso debe permitir trabajar el enneagrama. Más que ser felices, tenemos que ser libres, sobre todo en nuestra personalidad. Claro, Estaba exacto. reafirmando Totalmente un de acuerdo. poco lo que el planteamiento del libro, realmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, es ser libres. Exacto, ser libres. Sí. Bueno, pues una pregunta maliciosa, va. Dale. Está bueno. ¿Qué crees tú, Rodrigo, que va a pasar con Arica ahora? Esa es la pregunta del millón. Y la millón de respuestas, y también tengo un millón de preguntas acerca de eso. Pues la verdad no sé. ¿Qué pasará con el Arica? No sabría decirte. ¿Qué planes tendrá Sara? No sabría tampoco decirte. Pues en realidad no. Lo último que vi dentro de las páginas de la Arica, que, bueno, crearon una nueva página que es una tienda virtual, un store. Pero más allá de eso, no sabría decirte. Hay algunos trainers, entrenadores que continúan con los entrenamientos que tiene Oscar, pero de aquí a un futuro del Arica o cómo se vaya proyectando el Arica, pues yo personalmente lo veo un poco borroso. Ujú. Recuerdo haber escuchado, porque además cuando las cifras son tan grandes uno no puede borrarlo, que Óscar estaba escribiendo una especie de enciclopedia de todo su conocimiento y que llevaba 800 páginas de introducción. Los 9 constituyentes, sí, exacto. Esa es la última, exactamente. ¿Y este Y libro está terminado o no está terminado? sí, ya lo terminaron, lo tienen en venta sobre los 9 constituyentes. Y lo que les podría agregar de los 9 constituyentes, tengo el resumen si quieren, sobre los 9 constituyentes. Es en serio, lo he leído. Y está el resumen completo de los 9 constituyentes. Hay una parte, si gustan, les puedo explicar un poquito sobre ese Sí, tema. claro. Por favor. Pues es una serie de entrenamientos cuyo propósito es conocer diferentes procesos mentales, identificarlos y trascenderlos, hasta llegar a la contemplación de la mente, que es la contemplación de la mente, en la cual tendremos y se tienen varios despertares, porque va de acuerdo a eso, son despertar tras despertar, tras despertar, tras despertar, hasta como dijo nuestro amigo, llegar a ser libres totalmente. Eso es cierto, libres. Son varios despertares mentales, varios despertares, naturalmente, despertares mental que se van adecuando a niveles vibracionales. Despierto en un nivel mental
se adecúa a un nivel vibracional. Llega a otro nivel de despertar mental, se va a volver a adecuar a otro nivel vibracional. Entonces, cada nivel vibracional es más, no es tan, es menos denso, es menos denso que los más bajos. En realidad los 9 constituyentes y toda esta parte es una recopilación completa de todo el Arica. Es una recopilación del Arica en realidad. Ahora, hay ciertas partes personalmente que al leer el libro tienen, como tú decías, Pedro, palabras un poco rebuscadas, muy pomposas, que hacen perder el sentido y la esencia. Entonces, cuando se pierde un poco el sentido y la esencia, se queda ahí como que dolor de cabeza por este lado, a ver que no he entendido, y por este lado que he entendido, así un poco como que va por ese lado. Pero básicamente es eso. Lo que hablaba, es decir, varios despertares dentro del nivel mental, dentro del mental vibracional, en los que se da paz, alegría, liberando la tensión de la mente y por consecuencia, sí, la liberación y tensión del cuerpo. Tenemos que tomar en cuenta que cualquier enfermedad en el cuerpo es mayormente producida por la mente, por un mal manejo de la energía mental dirigida hacia el cuerpo, lo que se podría llamar chi o energía vital. Y naturalmente, por eso es la parte de limpiar la mente, porque una vez limpiada la mente, y esta parte, este pequeño resumen de una de las partes es justo a lo que me voy con lo que me decía Oscar, que se tienen que limpiar las estructuras mentales que hemos tenido desde niños, porque esa es la primera base. Al limpiar todas esas estructuras mentales, se nos abre otro mundo, otro panorama, y en la que podemos ya ser más receptivos y poder entenderla mejor. En realidad eso trata los 9 constituyentes. Claro, tiene un poco más de... Me está viniendo otra pregunta maliciosa a la cabeza, ¿no? Porque ya que Claro. ya que nos has comentado esta historia, esta anécdota de que los rusos invaden Afganistán una semana antes de, o sea, una No semana sé, después después. de que Oscar reciba la baraca, Sí, exacto. hay cierta coincidencia entre cuando Oscar decide abandonar el planeta y lo que ha pasado luego en el planeta. Es una... Sí. Sí. Tiene su punto. Pues el punto es así como en el momento que Gurdjieff desencarnó, llegó Oscar y complementó el trabajo de Gurdjieff. Llegó el señor Claudio Naranjo, que complementó el trabajo también de Gurdjieff, porque no solamente es la parte de Oscar, sino también la parte del señor Naranjo, el señor Claudio Naranjo. Es un gran global, Oscar y el señor Naranjo. Y pues justo muere antes de que entre todo el problema que vamos a nivel mundial, pues muere, bueno, desencarna, eh, dejando, no pienso inconcluso, sino lo tiene todo, solo que en esa parte hermética tal vez no lo están dejando fluir más como debería de ser. Yo lo veo desde ese punto. Pero sí marcó una época y está marcando el inicio de otra época. ¿Y crees que él, Personalmente lo veo así. él eligió desencarnar porque no quería vivir lo que se avecinaba? Yo creo que personalmente no es que él haya elegido, sino que es como debía de ser, los tiempos como debían de ser. Pues los tiempos, tiempos marcados
es sorprendente cuando ya se lo va viendo de esa manera y se lo ve en retrospectiva. Es súper sorprendente, es impactante. Personalmente pienso que Oscar terminó con una época y con un tiempo, dando pie a una nueva época y a una nueva etapa. No es comienzo, es a una nueva etapa nada más. Porque el comienzo empezó desde hace, solo son etapas, etapas y etapas, etapas. Así como las capas de la cebolla, son etapas y etapas, etapas. Queridos compañeros, nadie quiere comentar nada. Normalmente son más preguntones, ¿eh? Normalmente... Espero no estar de intimidando. Siempre broma y broma. Soy un poco bromista dentro de todo el asunto. Me gusta juguetear bastante. No soy muy serio, que se podría decir dentro del asunto de ser serio, ¿no? Y menos al estilo autoritario. No, para nada. Oscar, Estás como mi siendo abuelo. dulce y generoso, donde Ay, los no, muy hay. amable, gracias, Pedro, muchas gracias. Belén, ¿qué hacemos? Pues yo, bueno, esta mañana hablando contigo, ya aprovecho y hago la pregunta. Rodrigo, en algún libro, precisamente ayer estaba leyendo, leí un poco la historia de tu tío, ¿no? Era, pues justamente la introducción del eneagrama al principio en libros, ¿no? Leí que había heredado una biblioteca bastante importante. Sí, ¿Dónde claro. está esa biblioteca? Ah, bárbaro, son de esas cosas. Bueno, esto empieza con mi abuelo. Eh, el papá de Oscar, así como está en la introducción, voy a un poquito reiterarlo y vamos a desarrollar esa parte. Eh, papá de Oscar era una persona pues, muy dada a la lectura. Era pues de la vieja escuela, de la súper vieja escuela, un hombre muy culto. Siendo general, siendo militar, como te digo, como comentado, pues no era estricto en ningún sentido, al contrario, era una persona muy sociable, muy amable y muy culta dentro de todo. Y él tuvo, por su misma posición en la que estuvo y estuvo en varias ocasiones dentro de gobiernos en Bolivia, tuvo pues oportunidad de tener muchos viajes, salir mucho de Bolivia y coleccionó una gran biblioteca, una tremenda biblioteca en la que Oscar ahí empezó con esa biblioteca. Él empezó desde joven, desde muy niño. Una de las anécdotas también que me comentaba Oscar era que Oscar, cuando tenía 6 años, en su casa, en la casa de su padre, vivían juntos, toda la familia, el papá, su mamá, su hermano mayor y su hermana, mi mamá. Em, Tenían un cocinero chino. Y este cocinero chino eh, ha debido ver algo en Oscar, porque le enseñó a hacer meditaciones desde chico. Lo ponía, le dibujaba en la cocina, le ponía un banco, le dibujaba un punto en la pared y le hacía visualizar ahí el punto y lo dejaba mirando ahí el punto. Ya desde sus 6 años, Oscar. Entonces Oscar me decía, mis primeros entrenamientos con este maestro chino era chino, pero tenía unos conocimientos en los que empezó. Esa es una anécdota de Oscar, que empezó a sus 6 años con un cocinero chino que le enseñó a meditar. Y la biblioteca, esa es una pena lo de la biblioteca, porque cuando muere mi abuelo en el 85, Oscar estaba actualmente en los Estados Unidos viviendo en Hawái. Y mi mamá estaba muy deprimida por el asunto, era muy unida con su papá. Pues agarró, regaló, o sea, obsequió toda la biblioteca al Estado Mayor boliviano, donde hay una sala que es
una sala dentro del Estado Mayor que es un homenaje a mi abuelo, el general Antenor Ichazo, en la que están sus condecoraciones, están sus uniformes, sus uniformes de guerra, sus armas y su biblioteca. Está dentro del Estado Mayor boliviano. Ahí está. Cris, que volviste a levantar la mano. Bueno, nada, es igual, es en la línea, al hablar de los constituyentes y de los chakras y de los 9, de tal, ¿no? Y de ir, no sé, me ha venido otra vez la idea de si tenía algo que ver con los agregados budistas. Simplemente, Exacto. sí, ¿no? Vale, me ha parecido. Sí, claro que sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Inclusive, una simple muestra es la psicocalistenia. La psicocalistenia tiene mucho de Hatha Yoga y mucho de Prana Yoga. Bueno, no muchos, están copiados. Es una maravilla. Personalmente me encanta mucho. Viviana. Hola Rodrigo, yo soy de ¿Qué tal? Argentina. Hola, Viviana, Hablo mucho desde gusto. Argentina. Mucho gusto. La pregunta que quería hacerte, en esta motivación que tenía Oscar Ichazo desde chico, con tanto estímulo cultural, ¿él se interesó después de haber completado sus estudios en el colegio de hacer una trayectoria en medicina, filosofía, psicología? ¿Él fue a la universidad o empezó un derrotero espiritual ya desde los 17 años? ¿Cómo fue eso? ¿O se formó en alguna disciplina médica o de salud? Esa parte nunca no se cuenta mucho, entonces quería saber si él lo hizo. Pues sí, Oscar terminó su carrera en Derecho. Ah, Como era abogado. abogado. Como abogado, sí, en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. Y claro, naturalmente tenía muchos tintes filosóficos que al terminar su carrera de Derecho en realidad nunca ejerció como abogado. Inmediatamente empezó su trayectoria dentro de todo ese camino. Y otra pregunta es que también se dice por ahí, a lo mejor tiene que ver con esto que contaste, que él volvió de sus viajes y se quedó como encerrado, y como hay tanto esta parte misteriosa de que él por canalización le bajó la información, que bueno, y entonces vio la distribución de estas descripciones de la característica que describía a cada una de las personalidades. Por supuesto que uno entendiendo con todos los viajes que hizo y la vastísima cultura, es indudable que este proceso de intuición, de ver de repente con claridad, pero bueno, como se habla de canalización y siempre está esta parte más esotérica, más hermética del tema, un poco cómo lo contaba él, porque después es muy claro que Naranjo, cuando él se lo presenta, y yo acá quiero aportar algo que le escuché a Naranjo en la Facultad de Derecho, acá en Buenos Aires, que éramos miles de personas en la Facultad de Derecho escuchándolo, que dijo que Oscar Ichazo le dijo, Naranjo, primero le dije, Ichazo, yo no te reconozco como maestro, dicho de la boca de Naranjo y escuchado por mí, pues yo estaba ahí presente. Y Ichazo le dijo, Oscar le dijo, tú no sabes lo que te estoy entregando. Y bueno, lo contó así como marcando, así como dijiste tú antes, que son dos estrellas de rock y nadie quiere quitarle el escenario a otro, y eso suele ocurrir, que la lógica de los escenarios es distinta a la lógica de la evolución personal, uno lo ve todo el tiempo eso. Pero bueno, Naranjo inmediatamente pudo hacer los correlatos de lo que ya la psicología, la trayectoria psicoanalítica y lo que ya estaba formateado a nivel de conceptualización organizativa de las personalidades, con mucha facilidad. Pero eso estaba dentro del camino científico que fue tomando su cuerpo desde la aparición del psicoanálisis hasta manual de psiquiatría, que Naranjo hizo los correlatos. Pero no siendo ni psiquiatra, ni psicólogo, ni médico, Oscar, un poco me gustaría, si él alguna vez se manifestó, en cómo después eso se lo organiza con tanta claridad por aquello que lo marca a la persona, como lo decía Gurdjieff, ¿no? Aquello que te hace un idiota
y tomó ese pequeño rasgo y después vio qué nos hace un idiotas a cada uno en cada punto y nos nubla y nos enmascaramos. Pero bueno, tiene un correlato también con un paralelo científico que también fue tomando cuerpo. Entonces me gustaría si él alguna vez se expidió, porque en los libros o en las trascendidos dice, le bajó por canalización. ¿Cómo sería eso? Pues justo eso hablábamos, comentábamos con Pedro, ya que pues Oscar estuvo una semana y media, casi, solo, cerrado, digamos así, Mm, estaba realizando un training que es un entrenamiento en el cual uno se queda totalmente aislado y dependiendo ahí los grados de meditación, los grados de conciencia de cada persona, eh, pudo trascender. Y según lo que él me cuenta o me contó, trascendió y sí trascendió a niveles eh, de realidades más allá de lo que podríamos ver, digamos. Y en la cual sí se le dio información, sí, se le dio información de primera mano, la cual terminó transmitiendo. Y hay otra parte que sí la transmitió, pero esa es una parte de los enegramas. Y la otra parte que es más mística, como tú dices, eh, está ahí dentro de la Rica, solo que un poco como arte notoria, medio oculta, pero está ahí. Y bueno, a tu pregunta, sí, tuvo sus canalizaciones, exactamente, sí. Sí, tuvo su canalización dentro de esa etapa de entrenamiento, que fue justo antes de que se fueran a formar el Arica en Chile, en 68. Exactamente. Y bueno, pues Ricardo Naranjo y Oscar, pues es como decíamos, cada uno en su pedestal. Más preguntas. ¿No tenemos más preguntas? Isabel creo que está hablando, solo que está en... ¿Perdón? ¿Qué pasó? Está en muteo Isabel hoy. Isabel quiere hablar, pero tiene el micro cerrado. Ah, Sí, exacto. Ah, no, perdona. No, es que Ahora sí. tengo visita también de alguien que está escuchando esta conferencia y estaba comentando. Rodrigo, qué interesante, muchísimas gracias. No, un placer para servirles y es un gusto. pues si no tenemos más preguntas, son las 8:30, que es una hora razonable. Hemos compartido una hora larga con sabrosas anécdotas, leyendas desmentidas, enigmas nuevos y la sorpresa, la gran sorpresa de descubrir que Óscar Ichazo empezó con Karate Kid, como Karate Kid. Esto era algo con un señor Miyagi. que esto era algo que no sabíamos. Sí, empezó con un señor Miyagi a los 6 años, exacto. Pues Rodrigo, creo que hablo en nombre de toda la comunidad del Eneagrama, al menos de la latina. Estamos encantados de contactar contigo, queremos seguir en contacto contigo. Te agradecemos infinito este puente que supones para nosotros con el padre del Eneagrama, con Óscar Ichazo, y que esta es tu casa. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí, por estar presentes. A ti, Pedro, a Clarita, muchas gracias por la oportunidad. Y como te digo, es para mí un honor estar aquí junto a ustedes, poder compartir en la medida que pueda compartir todo, ya no hacerlo, absolutamente en todo. Y un honor
valga la redundancia, un honor poder empezar este ciclo de estás empezando en este espacio. Y muchas gracias por la invitación, te lo agradezco mucho a ti, a Margarita, y a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Pues compañeros, la próxima cita es un más que 9 con la presentación del libro de Nine Sapiens y dentro de un par de semanas, o sea que nos seguimos viendo por aquí. Muchísimas gracias a todos, que tengáis una estupenda semana. Hasta luego, Gracias. adiós. Un gran abrazo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo a todos.